Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza y comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de unirnos, Señor, con el propósito de estudiar juntos tu palabra, Señor, y conocerte más. Te pido que me ayudes a exponer tu palabra, nos ayudes a entenderla, Señor, a ponerla en práctica, a cada uno de los que estamos aquí, los que han de ver, oh Dios, la transmisión, Señor. Gracias por tu amor y fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas que tiene que ver con el Espíritu Santo y su obra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos va a hablar algo importante. El tema que hoy específicamente vamos a hablar tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la santificación. Ujú. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Y vemos, este es uno de los versículos que podemos ver. Número uno, pues es una mención acerca de la obra de, no solamente del Espíritu Santo, sino de las tres personas de la divinidad. Vemos cómo sus funciones o sus papeles en el caso de la salvación son diferentes y están actuando a la vez. Vemos el Padre elige, porque dice elegidos según la presencia de Dios Padre, y luego dice en santificación del Espíritu, es el Espíritu el que santifica, y obviamente sabemos que el que ofreció su sangre fue el Hijo. Ujú. Pero veamos que precisamente este versículo nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. En este caso, dice en santificación. Y es precisamente la obra del Espíritu Santo que nos lleva a apartarnos del mundo, porque precisamente eso es lo que quiere decir la palabra santificación. Santificación y santidad son términos muchas veces intercambiables, pero la cuestión de santificación, muchos autores lo usan más específicamente para designar la consagración del creyente. Ujú. Santidad, el caso de la palabra santidad, más se ocupa no solamente para consagración ante Dios, sino separación del mundo. Ujú. En realidad, algunos autores también dicen, pues prácticamente es lo mismo. Pero fíjense cómo este versículo 2 dice en santificación del Espíritu, pero ¿qué dice enseguida? Para obedecer. Para obedecer. Ajá, para obedecer. O sea, en realidad, la obra del Espíritu Santo, o parte de la obra del Espíritu Santo, tiene que ver santificación para que nosotros podamos obedecer. Ujú. No basta con solamente tener una intención de obedecer a Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque recordemos, no basta el esfuerzo humano. No basta una intención buena de querer obedecer a Dios, de vivir una vida que agrada a Dios. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de en cada momento. Y esa palabra que vemos aquí en esta cita, la palabra que se refiere para obedecer es una palabra griega que significa escuchar con atención. Ujú. Escuchar con atención también significa acatamiento o sumisión. Ahora, notemos algo y yo creo que entendamos. Nadie puede obedecer a Dios sin primero escuchar con atención. Ujú. Es más, cuando nosotros
queremos realmente obedecer lo que Dios o incluso lo que alguien nos dice. No podemos obedecer al 100 si primero no nos queda claro qué es lo que se nos pide. Ujú. Lo primero es escuchar con atención. Si a alguien de pronto, por ejemplo, a Marquito le dijéramos: Oye, cortas el paso, pero solo cortas esta sección, lo demás no lo vayas a cortar". O sea, y si Marco no escuchó a lo mejor que solo una sección, a lo mejor va a cortar todo. Ajá. Entonces, en ese supuesto ejemplo, ¿Marco obedeció o no obedeció? No, lo obedeció, porque para obedecer al 100 se necesita primero escuchar con atención. Y eso es precisamente parte de la obra del Espíritu Santo, en la que primero nos hace escuchar con atención lo que Dios dice, ujú, para realmente hacer o tener una actitud sumisa. Por eso, la siguiente frase, es el Espíritu Santo quien nos lleva a escuchar con atención la voz de Dios y llevar una vida obediente o sumisa ante Él. El proceso de santificación comienza inmediatamente después de la justificación, o sea, de que hemos sido declarados justos ante Dios. O sea, en el mismo momento de la regeneración comienza inmediatamente ese proceso de santificación. ¿Y cuánto dura el proceso de santificación? Toda la vida. ¿Por qué? Porque ningún ser humano alcanza la perfección. Y entonces toda la vida estamos en ese proceso de santificación, ujú, en el que todos los días necesitamos depender más del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros debe ser parte de nuestra oración todos los días. ¿Cuál? Espíritu Santo, ayúdame, porque si tú no me ayudas, me voy a equivocar. Si tú no me ayudas, voy a pecar contra ti y no lo quiero hacer. O sea, cuando nosotros estamos en serio con Dios, esa es parte de nuestra oración. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 17, versículo 17, porque no hay manera de santificarnos sin la palabra de Dios. No hay manera. Ujú. Y alguien que no tenga, lo puede leer en voz alta, por favor. Así, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ujú. Y fíjense cómo es una oración de Jesús que se la está haciendo al Padre. Dice, santifícalos en tu verdad. Pero prácticamente Jesús está como que dando el paso a seguir. O sea, hay una petición, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque no hay manera de ser santificados separados de la palabra de Dios. No hay manera de vivir consagrados a Dios sin la palabra de Dios. No hay manera de separarnos del mundo sin la palabra de Dios. De hecho, veamos un versículo antes, el versículo 16 de ahí mismo, de Juan 17. ¿Qué dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y fíjense cómo Jesús dice, no son del mundo, y enseguida, o sea, el siguiente versículo dice, santifícalos en tu verdad. Porque hay una separación para el verdadero creyente después de que nace de nuevo. Obviamente, cuando nosotros venimos delante de Dios, pues venimos pensando y haciendo las cosas y hablando como habla el mundo. Pero cuando nosotros realmente tenemos, hemos nacido de nuevo, nuestro alimento debe ser la palabra de Dios. Y es ahí donde incluso algunos dicen, es que en realidad la palabra de Dios es como un espejo, donde nosotros nos paramos al espejo y pues de pronto, incluso en lo natural, ¿no? Nos paramos frente al espejo y pues decimos: "Ah, caray, ya me salió otra cana, ¿no? Ah, caray, estoy mal peinado, ni me peiné". O sea, porque ahí se ven, pues ahora sí que como decimos, nuestras imperfecciones, ¿no? O sea, eso es precisamente. Entonces, nosotros debemos de entender que no hay manera
vivir separados del mundo y consagrados a Dios sin la palabra de Dios. Ahora, no podemos decir que somos santificados si estamos en ese proceso, si pensamos, si nos comportamos, si hablamos y reaccionamos como lo hace el mundo. ¿Cómo lo hace el mundo? De una manera equivocada. Es como, por ejemplo, el domingo íbamos ya para la iglesia, mi hijo y yo, y de pronto, pues como nos tardamos, muchas veces en domingo en la tarde cuesta trabajo irse a Tlalmanalco, y y recuerdo que estábamos ahí y de pronto vemos que un coche se estaciona todo mal, pero en plena carretera. O sea, así completamente. Y le digo a mi hijo, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que se van a pelear. Y sí, dicho y hecho, o sea, el cuate, el que se estacionó mal sobre la carretera, agarra que se baja y empieza a discutir. Nosotros al principio no veíamos, pero Es- pues teníamos que asomarnos, ¿no? Para ver bien y y ahí estuve. Sí, pues se bajó a reclamarle a un taxista. ¿Qué se decían? ¿Qué se hicieron? ¿Qué quién sabe? ¿Y en qué terminó? No lo sabemos, porque Panamá nos llevó a nuestro taxi y nos fuimos, ¿no? Pero ¿cómo reacciona el mundo? Pues de una manera equivocada. Le O sea, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, nuestras reacciones ya no deben ser las mismas. Nuestra manera de hablar no puede ser la misma. O sea, no puedo decir, estoy en el proceso de la santificación, lo estoy siendo santificado, si no hay una señal clara en nuestra vida de que estamos siendo transformados. Ujú. Ahora, recordemos que la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Ujú, es lo que dice Primera de Juan, que el mundo está bajo el poder del maligno. Sin embargo, los hijos de Dios, o sea, los que ya hemos nacido de nuevo, ya no estamos bajo ese poder del maligno. Ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ajá. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos guió. Es el que nos guía. Es esa como que esa voz interna, pero no es tuya, sino porque vive dentro de ti, que te dice, no está bien lo que hiciste, no está bien ese pensamiento. O sea, es ese que te redarguye cuando de pronto dices, híjole, ya la regué. Ya, ¿pero por qué? Por solo esa voz interna que algunos dicen y que tú piensas, es que soy yo. No, es el Espíritu Santo. Ajá. Que te dice, no le debiste de haber dicho así a tu esposo, a tu hijo, a esto, a aquello. Ajá. O sea, es ahí donde nosotros vemos que en realidad, o sea, que hablen, que se comporten, que se reaccionen mal los de este mundo, es natural. ¿Por qué? Porque están bajo el poder del maligno, pero nosotros no. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Ujú. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, porque la Biblia continuamente nos va a hablar de que hay una diferencia. Vamos a leer del 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9 al 11. Nos va a hablar constantemente la palabra de Dios sobre una vida diferente para el que está en Cristo, para aquel que es morada del Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ujú. Y fíjense cómo remarca Pablo en esta parte, y por el Espíritu de los Dios. Pero fíjense qué dice en ese versículo 11. Y esto eran algo. Ujú.
O sea, hay una clara diferencia hay un antes y un después de que hemos nacido de nuevo. Esto eran algunos de ustedes, pero dice, pero ya han sido lavados. Ajá, ya han sido lavados, ya han sido justificados. O sea, ya no se pueden comportar de la misma manera. Ajá. Debe haber una evidencia en nuestra vida de que ahora somos morada del Espíritu Santo. Y donde llega el Espíritu Santo, ahí Él empieza a orar. Él empieza a orar. Ajá. Y entonces tú te das cuenta cómo poco a poco tu vida está siendo transformada. Ujú. Muchas veces solamente pensamos que una vida es transformada porque abandonó vicios. Y bueno, es parte de, si alguien es vicioso, alguien que tiene un vicio que realmente no está bien delante de Dios, bueno, esa persona va a ser transformada, por supuesto que sí. Pero es mucho más que solamente dejar vicios. ¿Por qué? Porque tienes que abandonar tu antigua manera de vivir. Ajá. Y es el Espíritu Santo el que te va llevando, impulsando, guiando. Ujú. Y por eso es por lo que vemos, dice, en otro tiempo. Que dice, ahora ya no lo haces. Ajá. Si no hay una transformación de carácter, de la manera en la que pensamos y cómo actuamos, la verdad es que no hay una evidencia de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una autoevaluación, porque, y no estoy diciendo que aquí nos confesemos, entre nosotros, pero que hagamos una autoevaluación. O sea, ¿cómo soy ahora y qué de diferente realmente soy a cuando llegué a Cristo? Y cada uno de nosotros, obviamente, no nos podemos engañar, ¿no? Pero no nos podemos engañar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que entender que si en realidad nosotros no estamos cambiando nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, algo está pasando. Y probablemente solamente lo estamos engañando. Y de hecho, recuerdan que en la versión que ahorita leyó mi esposa, donde dice no erréis, dice no se engañe. ¿Creen ustedes que es posible que una persona se engañe? Claro, claro. Él piensa que está bien delante de Dios, pero por medio de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, te das cuenta que en realidad tú crees, ajá, que vives bien delante de Dios cuando no es así. Ahora, si nos damos cuenta, en realidad, la obra del Espíritu Santo es más interna que externa. O sea, a lo que me refiero, son más en cosas de tu interior que una manifestación exterior. A eso me refiero. Y esa obra santificadora que hace el Espíritu Santo es la que nos va haciendo más parecidos a Jesucristo. Y acuérdense siempre, la meta no es llegar a ser como fulano o como tal hermano, no. La meta es Cristo, parecernos a Cristo, ¿verdad? Y esa es la meta de todo creyente. Y pues la verdad es que siendo sinceros, a todos nos falta un chorronal para ser como Cristo. Pero estamos en el proceso. O sea, cuando realmente estamos en serio con Dios, cuando realmente el Espíritu Santo habita en nosotros, estamos en ese proceso. Por llamarlo de alguna manera, la santificación es la evidencia más contundente de que hemos nacido de nuevo y que somos de Cristo. Ujú, que somos de Cristo. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ujú. Cuando llegamos a Cristo, la verdad es que nuestra vida es un desorden. Ujú. Nuestra vida es un desorden. Nuestra vida está de cabeza. Ujú. Cuando llegamos a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando realmente
hemos nacido y ahora estamos en Cristo. Nuestra vida es transformada. Pero, y fíjense un detalle, porque ese versículo 17 es como si alguno, o sea, es como que esa condicionante, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, está afirmando la Escritura, está afirmando el Espíritu Santo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero fíjense cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice al final, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas cosas son hechas nuevas. ¿O sí? No. Todas, todas las cosas son hechas nuevas. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros y está obrando en nosotros, no podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. No podemos seguir con nuestras desobediencias. No podemos seguir con la misma lujuria que antes teníamos. No podemos seguir, o sea, cometiendo los mismos pecados de antes, porque entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Ajá. Pero la verdad es que desafortunadamente hay personas que llevan años en una iglesia y no hay evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y créanme que de pronto uno se cuestiona, porque uno, o sea, se cuestiona si realmente esas personas han nacido de nuevo. Si realmente, porque hay personas que están años y años en una iglesia y aparentemente están ahí, cada domingo son fieles, a lo mejor hasta sirven, ayudan en una iglesia, pero tristemente uno se da cuenta que siguen siendo las mismas personas, siguen exactamente igual. Y aquí es donde de pronto yo voy a decir algunas cosas que a lo mejor a algunos no creo que nos incomoden, pero yo sí quisiera que nos sacudan o incluso, pues, no sé, o sea, lo voy a decir de una manera firme, pero supuestamente hay personas que hablan en lenguas, pero no controlan su manera de hablar. Y yo no sé si me explico a qué me refiero. O sea, muchas veces supuestamente hay personas que hablan en lenguas y supuestamente le dejan el fluir del Espíritu cuando no hay una evidencia de la obra del Espíritu Santo en su manera de hablar. Ujú. Y es obvio que tiene que haber una transformación. Ahora, otros caen supuestamente tocados por el Espíritu Santo, pero ¿y qué de su carácter? No son mansos, no son pacientes. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿realmente es el Espíritu Santo el que los tocó o fue una simple emoción? ¿O qué pasó ahí? Porque si el Espíritu Santo realmente te toca, te transforma, sin duda. Y todos estos aspectos de ser manso, de ser paciente, de ser amoroso, ajá, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida del creyente. Ahora, hoy se habla mucho y se desea mucho, supuestamente, un mover del Espíritu Santo. Pero cuando no vemos una verdadera transformación de personas. O sea, se habla mucho de un mover, pero poca transformación. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente es el Espíritu Santo o qué pasa? ¿No? Muchas veces, la verdad, tenemos que reconocer que como iglesias, de pronto, muchas veces solamente se busca tocar emociones o hasta manipular emociones. Y eso no debemos buscar solamente tocar emociones en las iglesias. Debemos buscar, o sea, una verdadera transformación en el carácter, en la manera en la que hacemos las cosas. Ajá. Muchas veces las mismas congregaciones, y puedo decir que hasta los mismos predicadores, tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque la prioridad le damos prioridad a cosas secundarias para que la gente sienta algo, y lo pongo entre comillas. Hay personas o hay iglesias
que se desviven para que las personas cuando vengan sientan algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones, terminando la predicación, se empieza a oír una música tranquila de fondo, un pianito así todo como melancólico, ajá, supuestamente para ministrar el corazón de la esposa. Y y es entonces es ahí. Y yo sé que o pueden haber personas que digan: "Ah, es que como por ejemplo, el profeta que dijo, okey", creo que era Eliseo, dice: "Okey, ¿quieren ustedes que, que les hable, que les dé un mensaje de parte de Dios? Búsquenme un tañedor", dice la versión 60, en realidad era un músico. Búsquenme un músico. Y dice o sea, y el texto dice que cuando estaba tocando ese músico, vino la palabra de Dios hacia ese profeta. Y hay otro ejemplo muy similar. Y entonces seguramente mucha gente puede decir, es que ahí está el ejemplo de cómo debe ser. Solo que, ojo, no es una regla. O sea, no es de que nosotros tenemos que usar eso para que venga realmente una palabra de parte de Dios, porque la pregunta es, ¿cuántas veces lo hizo Isaías o Jeremías o Ezequiel? Y nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Ujú. Pero quiero hacer unas preguntas incómodas de pronto, porque la pregunta es, y a lo mejor hasta a manera de sugerencia, ¿y si mejor predicamos y dejamos que sea el Espíritu Santo quien obre sin manipulaciones y sin música? Mm, ¿No? ¿Por qué no dejamos que realmente sea el Espíritu Santo? Porque, o sea, ¿será que sin música de fondo y sin esas cosas que buscamos hacer, tendremos los mismos resultados? ¿O a fuerza necesitamos eso y pensamos que eso es necesario para una verdadera transformación? Ujú. Otra pregunta más, porque vuelvo a repetir, de pronto se termina la prédica y empieza una música de fondo, supuestamente para ministrar, pero la pregunta es, ¿dónde vemos a Jesús o a los discípulos predicando y usando música de fondo? O sea, ¿cuándo vemos que en el Sermón del Monte Jesús está terminando de predicar y de pronto le dice a Pedro, Pedro, saca la guitarra y empieza a ministrarnos? No existe. Y vuelvo a repetir, sé que de pronto pueden haber personas que digan, bueno, pero es que sí lo podemos hacer porque hay dos ejemplos en la Biblia. Solo que a veces nos inclinamos tanto por agarrar ciertos modelos en lugar de dejar que sea realmente el Espíritu Santo el que haga su obra. O bien, por ejemplo, oramos por enfermos, y oramos por las personas y de pronto, ¿qué es lo que pasa? O sea, hemos agarrado modelos que muchas veces no tiene que ver con lo bíblico, que muchas veces no tiene que ver con el Espíritu Santo, porque oran por los enfermos, oran por las personas y automáticamente está el ministerio del cachador. Personas atrás. Yo me acuerdo muy bien y yo estuve en un lugar donde empiezan a orar y hace mucho tiempo, empiezan a orar por las personas y de pronto se cae un hombre. ¿Y saben qué le pasó? O sea, algo le pasó en su cabeza. Ya cuando vemos, lo tuvieron que vendar, porque no hubo un ministerio de cachador. Digo, a lo mejor alguien podría decir, pues, a lo mejor el espíritu le quería dar uno bueno para que entendiera, pero sí o no, de pronto ya agarramos como que ciertos patrones, ciertos modelos, pero si es la obra del Espíritu Santo, Él va a obrar, Él va a obrar. Ujú. Hago otra pregunta. ¿Será que no creemos en el poder realmente de la palabra de Dios y necesitamos hacer uso de la psicología y de manipulación de emociones? ¿No será eso de pronto lo que hemos agarrado en las iglesias? Porque todos decimos, es que hay un poder en la palabra de Dios, pero no confiamos realmente en él. Y de pronto nosotros pensamos que eso lo necesitamos. La verdad es que necesitamos confiar más en el Espíritu Santo y su obra a través de la palabra.
¿No acaso vemos en la Biblia como una sola palabra bastó para qué? Para que se creara el cielo y la tierra. Y para cuando ya estaba el cielo y la tierra, de pronto dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. ¿Por qué? Porque hay un poder. El poder del Espíritu radica en la palabra que Él mismo dio. Pero de pronto la iglesia tal parece que no confiamos. Y entonces tenemos que copiar patrones, copiar cosas. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra a través de la palabra de Dios. Dice un pastor, dice, la verdad es que la palabra de Dios es como un león, que cuando sueltas al león, o sea, ese león, pues va a ser de las suyas y va a obrar sin duda. Algunos dicen que son guiados por el Espíritu Santo para dar una palabra profética. Pero, por ejemplo, cuando pasa una mujer, estoy hablando de un hombre que supuestamente es guiado para dar una palabra profética, pero cuando pasa una mujer, la voltean a ver y casi la desnudan con la vista. ¿Por qué en ese momento no son guiados y controlados por el Espíritu Santo? Ah, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando están en una plataforma casi hacen descender ángeles? Casi, o sea, te dicen un montón de cosas y cuando bajan, de pronto yo digo, ¿y dónde está el testimonio? Y eso no nos los contaron. Mi esposa y yo fuimos testigos de en una ocasión, el ministro, ajá, con fuego, ministrando y dando palabras y diciendo y aquello, y orando y que supuestamente las personas se caen y aquello, terminando. Y, o sea, vimos a ese mismo hombre, pasa una mujer y, y casi desnudándola con la vista. Y yo pensé que yo nada más lo había visto. Voltó a ver a mi esposa y nos quedamos viendo así como que, ¿y qué pasó aquí? ¿No acaso de pronto parece que más bien es más manipulación que obra del Espíritu? Y por eso yo les enfatizo, la obra del Espíritu Santo más es una obra interna que una manifestación externa. Claro que hay evidencias externas, porque aquel que, por ejemplo, era violento y ahora por la obra del Espíritu Santo ahora ya es alguien manso, hay una evidencia externa. Pero primero hubo una obra interna. Ajá. Otra pregunta más. ¿Por qué hemos encerrado la obra del Espíritu Santo en cuatro paredes, en las cuatro paredes de la iglesia en un tiempo de la reunión? ¿No acaso el Espíritu Santo se vive 24/7? ¿No acaso necesitamos la guía del Espíritu Santo cuando estamos en el trabajo? ¿No acaso necesitamos la guía del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo para tener una familia en armonía? Pero a veces solamente encerramos la obra del Espíritu Santo en el tiempo que hacemos iglesia. Y no. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? El Espíritu Santo obra en todas las áreas de nuestra vida, en todos los lugares que nosotros nos paremos, a todas horas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ujú. ¿No acaso el Espíritu Santo está en nosotros y nos transforma? La verdad es que a veces predicamos un Cristo que cambia cuando nosotros no hemos cambiado. Y eso es parte de lo que yo cuestiono mucho. Incluso yo cuestiono a nosotros los predicadores, y yo soy el primero. Puedo hablar mucho de que Cristo cambia, pero de que yo he cambiado, sigo siendo igual. Ujú. Hablamos mucho del Espíritu Santo, pero la verdad es que lo conocemos tan poco, poquito. Ajá. ¿Por qué? Porque aunque nosotros podemos dar una enseñanza, muchas veces no vivimos lo que predicamos. Quiero cerrar con esto, que el Espíritu Santo realmente glorifique a Jesús en nuestra vida, porque esa es parte fundamental de la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y Él me glorificará.
Precisamente esa es la obra del Espíritu Santo, porque lo de Cristo nos los da a nosotros. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Manso y humilde. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus seguidores, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Ahí está la manifestación externa. ¿Pero de qué? De una obra interna, que es lo que hace el Espíritu Santo. Ojalá y que realmente el Espíritu Santo glorifique a Jesús en nuestra vida y nos haga ver cada día más glorioso a Jesús y nos haga más como Él. Nos haga más como Él, porque lo necesitamos. La iglesia, como dice un pastor español, que él apenas no tiene mucho que vi un pequeño video de él. Dice, ¿saben? Necesitamos en la iglesia menos show, y más palabra, más transformación. Y yo estoy de acuerdo con él. Ujú. Menos show y más transformación de parte de Dios en nuestras vidas. Porque si realmente queremos que este mundo cambie, si realmente nosotros queremos un mover, un despertar espiritual, tiene que empezar por nosotros, por todos los que estamos aquí, por todos los que vean la transmisión y en general por toda la iglesia, ¿no? Entonces, yo quiero invitarlos a que oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, de reflexión. Y queremos, oh Dios, sin duda que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Amado Dios, te necesitamos. Necesitamos de la ayuda, de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, Señor. No solamente cuando estamos ahí físicamente en la iglesia, físicamente en el lugar donde nos reunimos, te necesitamos cada día. Todos los que estamos aquí necesitamos de ese toque de tu Espíritu Santo que viene a transformar nuestras vidas, que viene a cambiar nuestro carácter, nuestra manera en la que reaccionamos. Muchos de nosotros, Señor, reaccionamos de la misma manera que lo hace el mundo. Y perdónanos, Dios. Perdónanos las veces que a veces decimos que hay poder en tu palabra, hay poder del Espíritu Santo, pero muchas veces lo encerramos solamente para manifestaciones externas, cuando hay una obra profunda que necesita nuestro corazón, nuestro carácter, Señor. Te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Yo pido, Señor, que ese sea un anhelo de todos los que estamos aquí, para dejar de pensar como muchas veces hemos seguido pensando, para dejar de hablar y de reaccionar como muchas veces reaccionamos. Tal pareciera que de pronto se nos olvida que somos hijos de Dios, que somos habitación del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues de esta manera estamos terminando. Que Dios les bendiga.